La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. La gracia en acción. La gracia de Dios en acción. ¿Qué es gracia, hermanos? Vamos a estudiar la gracia de Dios, pero sobre todo, cómo actúa, dónde actúa y por qué no actúa muchas veces. Yo siempre les he comentado que la gracia de Dios en una definición corta, es el regalo inmerecido que recibimos nosotros de parte de Dios. La gracia de Dios hacia nosotros. A Jesús, el Hijo de Dios, es un regalo de Dios para el mundo. Juan 3:16. Y el Espíritu de Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Cristo Jesús, es un regalo para aquellas personas que reciben el testimonio de Jesús, o sea, para la iglesia. Entonces, la gracia de Dios, hermanos, es lo que nos ayuda a llevar una vida en el amor de Dios, una vida en la fe. La gracia de Dios nos ayuda para dejar el pecado. Vamos a mirar versículos en relación a la gracia de Dios y luego los vamos. En Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, gracia, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dios escogió al pueblo de Israel, a la descendencia de Abraham, para ser el pueblo elegido de Dios. ¿Quién era Abraham? Un donadie. Entonces Dios escoge a un donadie para levantarlo, para hacer de él un pueblo grande, como la arena del mar. ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios es bueno. Entonces, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer al Padre. Entonces aquí podemos ver, por medio de la ley de Moisés, fue dado, se puede decir, es el ministerio, Pablo le llama el ministerio de condenación. ¿Por qué? Porque nadie jamás cumplió los mandamientos de Moisés. Cristo Jesús viene y cumple la ley, el Hijo de Dios bajado del cielo, viene, cumple la ley y nos da de ese espíritu de Él para todo aquel que le recibe. Esa es la gracia de Dios. Entonces, la gracia de Dios, hermanos, nos ayuda de muchas formas. Por ejemplo, en Mateo 10, del 5 al 8, dice Jesús: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan, y en ciudades samaritanos no entren. Acuérdense lo que le dijo a la mujer cananea: no es bueno dar la comida de los hijos a los perrillos. O sea, la gracia de Dios primeramente viene sobre el pueblo escogido por Dios, elegido de Dios, el pueblo de Israel, que es una figura de la iglesia. Entonces, sin oír antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Jesús mismo, bajado del cielo, vino. El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, literalmente. Limpiad leprosos, literalmente. Resucitad muertos,
literalmente, y echad fuera demonios, literalmente. De gracia recibisteis, dad de gracia. O sea, Jesús escogió 12 personas pecadoras, no eran las personas más santas, no, no, no. Jesús vino a salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Entonces Él escoge 12 pecadores, ¿para qué? Para predicar la gracia de Dios, el reino de Dios, que es Cristo Jesús. Entonces, los apóstoles sanaron enfermos, limpiaron leprosos, resucitaron muertos y echaron fuera demonios. La iglesia tiene este poder, hermanos, pero ya el enfoque es espiritual. Sanad enfermos, o sea, esclavos del pecado, limpiad leprosos, o sea, lepra del pecado, resucitad muertos, personas muertos en el pecado, o sea, obviamente esto abarca a toda la humanidad. Echad fuera demonios, los demonios son los que nos hacen amar el mundo. Entonces, si Jesús a ellos se los dio gratis, les dice, denlo gratis también ustedes. O sea, no juzguen, no lo vendan. Ustedes lo recibieron gratis, denlo gratis. Entonces, hablando de esta gracia de Dios, hermanos, que es el regalo inmerecido para nosotros, Pablo lo dice así, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la gracia de Dios, hermanos, el regalo de Dios hacia nosotros es gratis, es gratis. Entonces, fíjense cómo lo dice en 2 de Corintios. Cuando Pablo viene y habla acerca de un pecado con el que Pablo no puede. Y le dice al Señor, Señor, quítame de estar pecando esto. Entonces el Señor le dice, Pablito, bástate mi gracia. O sea, tienes mi gracia, tienes mi espíritu, es suficiente. Entonces le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, el Señor, aquí en el contexto, dice Pablo, fíjense, si hay algo que el Señor aborrece, es el orgullo, los ojos altivos. Ok, fíjense, déjenme darles versículos en relación a la altivez. Salmo 18, 27. Porque tú salvarás al pueblo afligido por Satanás y humillarás los ojos altivos. ¿Quién tiene los ojos altivos? Una persona que tiene mucho dinero, por lo general, es altivo. Una persona que tiene mucho conocimiento en relación a algún campo, va a tener altivez. Uno de los pecados más grandes, de hecho fue con los que más pelearon con Jesús, se puede decir fueron los teólogos de su tiempo, los intérpretes de las escrituras de su tiempo, que eran presumidos, eran altivos de espíritu. Y por ser altivos, precisamente no reconocieron al Mesías. ¿Por qué? Porque eran presumidos, eran altivos y despreciaban a la gente. No amaban a la gente, la despreciaban. Eran muy religiosos,
pero no amaban a Dios. Porque amar a Dios implica primero amar a tu prójimo. Esos son los mandamientos de Moisés. Entonces, fíjense, en el 138 yo hablo mucho de este versículo, porque Jehová es excelso y atiende al humilde o al pobre de espíritu, mas al altivo de espíritu mira de lejos. Mira de lejos. Entonces, acuérdense, hay un versículo, Proverbios 6, en 6:16, déjenme darles yo nomás puse el 17, les voy a poner el contexto. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Yo una vez que estaba estudiando en el libro del Apocalipsis, quiénes eran los nicolaitas, digo, Señor, yo no tengo idea de quiénes son los nicolaitas. O sea, ¿qué es lo que ellos tenían, los nicolaitas? Y el Espíritu que me enseña, me dice, bueno, ve y búscalo en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que yo aborrezco? Ya le digo, ok. Entonces ya me puse a buscar y encontré que 6 cosas aborrece Jehová, que en todo caso se plasma en los fariseos y los intérpretes de la ley. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: ojos altivos, fariseo; lengua mentirosa, fariseo, o nicolaitas; las manos derramadores de sangre inocente, fariseos o nicolaitas; el corazón que maquina pensamientos inicuos, fariseos, fariseos; los pies presurosos para correr al mal, fariseos; el testigo falso que habla mentiras, fariseo. O sea, hay testigos de Dios, testigos de Jehová, hay testigos de Jesús y hay falsos testigos. Hay personas que se ponen a predicar, se pusieron ellos solos y dicen, Dios me puso. No es cierto, te puso. O sea, hay gente que se pusieron ellos mismos. Entonces hay testigos falsos, o sea, hay profetas falsos que se pusieron solos, o los puso a lo mejor su papi o su mami, que habla mentiras. ¿Cuáles mentiras? Comenzando con un falso evangelio. Y el que siembra discordia entre hermanos. Estas son las 6 cosas que aborrece Jehová, que aborrece Dios, que aborreció Jesús y que sigue aborreciendo. Y sobre todo lo que abomina es aquel que siembra discordia entre hermanos. Entonces ya una vez entendiendo esto, podemos ver, hermanos, que la altivez que todos tenemos, porque todos tenemos altivez, todos queremos ser importantes, queremos que la gente nos trate bien, queremos que la gente, o sea, todos tendemos a eso. Entonces tenemos que hacer morir con la gracia de Dios a las cosas del mundo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, el típico fariseo. Esto es en la iglesia, pero obviamente también en el mundo, porque hay muchos ateos que son altivos también. Ciertamente no quedará impune. Entonces, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Fíjense bien, hermanos. En Mateo 24, Mateo menciona de que Jesús dice que en la profecía en relación previo a la venida de Cristo y al tiempo del fin, iban a ser tiempos como los de tiempo de Noé, tiempo como de Sodoma y Gomorra. ¿Cuál era el pecado que sobresalía
en tiempo de Noé? La incredulidad y el orgullo. El orgullo. ¿Cuál era el pecado? ¿Cuál fue el pecado que sobresalió en Sodoma y Gomorra? El orgullo. El orgullo. Entonces, ¿cuál es el pecado que sobresale en la iglesia en nuestros tiempos? El orgullo, hermanos. Entonces es necesario que Jesús ponga orden en su iglesia. Acuérdense que el juicio comienza en su iglesia. Entonces ya el Señor, ya algunos pastores ya se murieron porque se los llevó el coronavirus. Entonces el Señor, ¿qué hace? Limpia su iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia no está amando. No está amando. Satanás es muy astuto, hermanos. La gracia de Dios obra en nosotros precisamente porque Jesús tiene control sobre los muertos y sobre los vivos. Entonces, precisamente ahí donde hay mucha incredulidad, como en el tiempo de Noé, como en el tiempo de Sodoma y Gomorra, y mucha altivez de ojos, el Señor viene y pone orden a su iglesia, así como lo ha hecho a través de la historia, hermanos. No es la primera vez que el Señor hace esto. Esto lo ha hecho una y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Qué va a pasar en esta generación? Lo que ya ha pasado en otras generaciones. O sea, el Señor pone orden, alumbra el entendimiento de las personas, de aquellos que verdaderamente reciben a Jesús. Aquel que recibe a Jesús por gracia, recibe la gracia, el Espíritu de Jesús. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. Para hacer buenas obras. Que se le cuentan, se puede decir como deuda. Así lo dice Pablo. Eso lo hacemos buenas obras porque tenemos una deuda grande con Cristo. Queremos hacer buenas obras espirituales porque amamos a Cristo. Es el amor a Cristo el que nos induce, a través de la gracia de Dios, a través de su Santo Espíritu. Es el Espíritu que nos dio, el que nos ayuda a hacer buenas obras. Y una de las obras más importantes que hay que hacer es predicar el testimonio de Cristo Jesús. Entonces, si nosotros no somos salvos por nuestras buenas obras, sino simplemente por recibir el testimonio de Cristo Jesús, de que es suficiente para limpiarnos de pecados, tenemos que permanecer en ese estado, en ese espíritu, y no nos doblegue el espíritu de soberbia que precisamente puede subir en nosotros, precisamente con el conocimiento, así como lo dice Pablo. Fíjense cómo lo dice Pablo en 2 de Corintios 12. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, está hablando de él, de Pablo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Qué cosa más maravillosa que ser arrebatado al tercer cielo. Qué bueno, Pablo. Bendito mi Dios, gracias. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre, o sea, del hombre espiritual, me gloriaré,
pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Aquí cuando habla de debilidades, hermanos, está hablando de Pablo el carnal. Vamos a decir, Pablo pudiera ser el mentiroso, el orgulloso, el que pelea, el altivo. O sea, él dice, yo soy pecador, yo todavía soy pecador. Entonces, pero él dice, por gracia soy salvo. Y esa gracia, ese espíritu de Cristo Jesús en el cuerpo de Pablo, lo anima a que permanezca en esa gracia, en ese estado, para terminar la carrera, haciendo lo que Jesús le dijo que hiciera, que trabajara para él, que hiciera la obra y la terminara. Entonces dice, yo me puedo gloriar de aquel que fue arrebatado al paraíso, pero no del carnal. Y para que, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque estoy diciendo la verdad, diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Cuál es el aguijón de la carne? Él mismo lo dice. El orgullo. Entonces dice, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. El Espíritu me trae a la memoria a mí cuando yo siempre leo esto. 3 acontecimientos. Uno, cuando peleó con Pedro, cuando exhortó a Pedro, cuando tuvo una discusión, no cualquier discusión, con Bernabé, y cuando entregó a Satanás, en 1 Corintios 5, al que andaba con la mujer de su padre. Eso siempre me viene a la memoria, solo tengo que decir. Si eso es de Dios, oren. Si no es de Dios, oren para ver si estoy diciendo lo correcto o no. Ahí están las 3 cosas. ¿Por qué pasaron esas 3 cosas? Por el orgullo. Le dice Bernabé, vamos a llevar a mi sobrino Marquitos. No. Este morrito, este niño no está listo. No está listo. Él obviamente no decía malas palabras, Pablo. Morrito no es una mala palabra, pero por decir, no, este Marquitos no está listo. Se acobardó. Y le dice a Bernabé, bueno, no seas soberbio, Pablo, vamos a llevarlo, míranos. No, yo no voy con él. Y no quiso. Ni Bernabé quiso dejar a Marcos. Entonces Bernabé se fue con Marcos y Pablo se fue, si mal no recuerdo, con Silas. Y se fueron por caminos separados. Pero ustedes si estudian la palabra de Dios, ya tienen algo de entendimiento de lo él mismo menciona ya después a Marcos, como era uno de los mensajeros que él usó, inclusive cuando estaba en la prisión en Roma. O sea, eventualmente se contentaron, obviamente, ¿verdad? Se contentaron, pero ¿qué lo hizo pecar a Pablo? Ni siquiera era Pablo, sino era el pecado en Pablo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Pablo? Señor, soy un pecador. O sea, yo sé que me llevaste al paraíso y me hiciste escuchar palabras inefables, pero sigo siendo pecador, Señor. Entonces, Pablo tuvo que reconocer que seguía siendo pecador, pero que en eso, ahí en la medida que Pablo era débil, ahí es donde Jesús, el Espíritu Santo, los ángeles de Dios vienen y lo
y lo ayudan. Ahí donde él no puede. Ahí les va otro pasaje. Cuando Pedro se pone a predicar, primero él y Juan se ponen a predicar el evangelio, pero antes de predicar el evangelio, él miró a un hombre que le pedía dinero. Dice: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy, y en el nombre de Cristo Jesús, levántate. Y ahí hizo un milagro con el poder de Dios. Y esa persona era conocida por mucha gente porque tenía mucho tiempo ahí pidiendo limosna. Dios usó ese acontecimiento que hizo Pedro para reunir a la gente, para predicarles el evangelio. Entonces, en la medida que iban predicando el evangelio, en una predicación se convirtieron como 3,000 personas. Eventualmente los fariseos, que eran envidiosos, de hecho los fariseos son envidiosos, los fariseos de nuestra época son envidiosos y siempre andan criticando las iglesias donde hay mucha gente, pero en realidad lo hacen por envidia, no necesariamente por, o sea, eso es lo que los mueve. Entonces, por envidia y obviamente por falta de conocimiento de la palabra de Dios, porque ellos nunca entendieron, y nunca entendieron porque nunca reconocieron que Jesús era el Mesías. Entonces, por no reconocer que Jesús es el Mesías, pues hasta la fecha hay gente que todavía tiene cegado el entendimiento. Entonces lo metieron a la cárcel, a Pedro. Entonces, ¿qué pasó ahí donde Pedro pues no podía pelear contra los romanos? Obviamente había cárceles que tenían los judíos, pero había cárceles romanas también. Entonces, ahí donde Pedro era débil, de hecho hasta estaba dormido cuando lo encontró el ángel, llega el ángel Gabriel y le dice: Pedro, despierta. Y ya tenía las cadenas. Lo suelta de las cadenas y lo lleva a través de las paredes de una forma sobrenatural. Ahí donde Pedro era débil, que ya nada podía hacer para salir de la cárcel, bueno, con la gracia de Dios salió de la cárcel. Literalmente. Otro ejemplo, en el libro de los Hechos, traen a Pablo, lo golpean. Le dice: ¿por qué me golpeas? ¿Es lícito azotar a un ciudadano romano? Y la gente que lo azotó se asustó. Oh, eres un ciudadano. No sabía. Entonces lo quieren dejar libre, pero Pablo apela al César. Entonces eventualmente lo mandan a Roma para ver al César. Pero en realidad ya el Espíritu Santo le había dicho que le iba a mandar a Roma. ¿Para qué? Porque Dios le tenía un trabajo allá preparado, y parte de su trabajo era escribir algunas cartitas que ahora las estudiamos. Otra cosa era también para que se animaran aquellas personas que se habían acobardado a predicar el evangelio. Entonces dice Pablo: en la medida que yo estoy en la cárcel, hay gente que se ha envalentonado para seguir predicando el evangelio. O sea, lo que parece que es para mal, Dios lo usa para bien. Pero en esa trayectoria, cuando van por el mar Mediterráneo, en el barco romano, hay una tormenta. La tormenta fue tan mala que el mismo Pablo pensó que iba a morir. Él mismo lo dice. Obviamente lo narra Lucas. Dice: ahí cuando pensábamos que ya habíamos perdido toda esperanza, viene la gracia de Dios. Ahí donde Pablo era débil, viene el ángel y le dice: Pablito, relájate, Pablito, no va a pasar nada. Nadie va a morir. Se va a perder la nave, pero todos van a vivir.
Esa es gracia de Dios, hermanos. Ahí está la gracia de Dios. ¿Cuándo? Cuando débiles somos, hermanos. Entonces fíjense bien. Esta es la parte más importante que les quiero hablar de todo el estudio. Hay personas en la iglesia que no entienden esto. Es necesario llevar una cruz, la cruz de Cristo. Esa cruz no es pesada. Jesús, si tú ya sigues a Jesús, Satanás se va a ir sobre ti. Y Cristo, de alguna forma Dios permite hasta cierto punto que lleves esa carga. Puede ser, vamos a decir, la preocupación por tu hijo que anda en las drogas. Y tú dices, Señor, mi hijo anda en las drogas. Eres débil. ¿Qué tienes que hacer para que se manifieste la gracia de Dios? Lo que hacía Pablo, lo que hizo Pablo y lo que hizo Silas cuando los golpearon cuando los azotaron por andar predicando el evangelio. Si tú estás siguiendo a Jesús, Jesús dijo, si a mí me persiguieron, a ustedes que me siguen, también los van a perseguir. Pero Jesús dice, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Si tú sigues a Jesús, Jesús viene dormidito, viene contigo. Entonces, cuando Satanás te trata mal, ¿qué tienes que hacer? Gozarte en el Señor. Por ejemplo, a mí el Espíritu me dijo, llegó un tiempo donde me dice, cuida de tu madre. Mi madre ya estaba enferma de demencia. No se comportaba como se comporta ahorita, pero ya andaba mal. Entonces, eventualmente en la demencia es típico que se ponen a pelear, se ponen a decir, yo digo, son como personas endemoniadas. Se manifiestan personas, o sea, yo digo, esa no es mi madre, no es mi madre. O sea, en todo caso es un demonio que se manifiesta en ella, pero digo, bueno, yo le pregunté al Señor, ¿qué va a hacer de mi madre? Y básicamente de la única forma que yo se los puedo decir es, bueno, yo no la voy a sanar ahorita, pero la voy a resucitar, así como a Lázaro. Ok. Teniendo en cuenta que en el tiempo de Dios ya no existe la muerte. Ya no existe. O sea, Jesús venció la muerte. Entonces, en esta vida el Señor no la va a sanar. ¿Creo yo que el Señor la pudiera sanar? Yo lo creo. Yo creo. Yo soy creyente y tengo fe. Yo sé que el Señor la puede sanar. Pero ¿por qué no la sana? En parte, para que yo la cuide. Pero no me la pone así facilita, así como diciendo, ándale, mi hijo, todo lo que usted diga, mi hijo. Y yo le digo a mi mamá, pues mire, haga esto, no se preocupe, yo le cocino, yo hago esto, yo hago el otro. Está bien, mi hijo. No, hermanos, o sea, es una constante de hijo de tus tantas madres. O sea, la llevo al baño, de repente no se puede sentar en el excusado, la siento, me raya la madre, me dice de todo, me rasguña, ya me tengo que proteger. Esa es mi cruz. Pero yo le digo a la gente, no es pesada. Yo se lo digo a la gente como para testimonio, le digo, no es pesada. Sí, o sea, si yo fuera carnal 100%, yo no pudiera lidiar con mi mamá, no pudiera. Pero precisamente porque el Espíritu de Dios me ayuda, aquello que es difícil para una persona carnal, para mí no lo es. ¿Por qué? Porque tengo la gracia de Dios y esa gracia me ayuda. Es la paciencia de Cristo la que me ayuda a tenerle paciencia
aunque no siempre la tengo. ¿Por qué? Porque no siempre, vamos, mi lucha es de estar entre la carne y el espíritu. O sea, no es de que yo siempre soy espiritual y siempre llevo no, hermano, o sea, todos tenemos esta lucha de estar siempre llevando una vida espiritual, 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 espiritual. Llega un punto donde tú piensas que llevas una vida espiritual y no, ya te hiciste carnal. O sea, créanme, Satanás tiene poder, pero solamente hasta donde Jesús lo permite. Entonces, yo una vez le pregunté al Señor, Señor, pues de repente aquí dice Pablo que una persona que te va a servir, pues tiene que tener un buen testimonio, no solamente ahí, sino con la gente que lo conoce. Digo, pues, obviamente yo se lo preguntaba hace muchos años. Bueno, está pasando eso. Hay gente que me lo dice, ay hermanito, pues yo no sé cómo le hace usted ahí para aguantar a su mamá o sea, se la pasa renegando, yo la oigo y me dicen mis vecinos, dice, Luisito, pues échale ganas, la llevamos hermano, no se preocupe, todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Esa es la gracia de Dios, hermano. Entonces, tú tienes un hijo en las drogas, tú tienes un hijo en el alcoholismo, tú tienes un hijo que anda en el mundo, tú tienes un hijo que de repente no anda caminando como tú quisieras que caminara. Bueno, necesitas la gracia de Dios para que el Señor te ayude a caminar ese camino, entendiendo que nosotros somos la obra de Dios y que el Señor no la va a dejar a medias. Acuérdense que Abraham tuvo que esperar, hermanos, más de 20 años para tener a su hijo. Noé anduvo predicando por décadas y nadie se arrepintió. Entonces, tú puedes ver a tu hijo, o sea, no pasa nada, a lo mejor cada vez lo miras peor, o tu situación financiera, o tu situación. Yo lo único que te puedo decir, hermano, aférrate, y siempre les digo lo mismo. Panchito, hermano Panchito, hermana Panchita, reconoce que eres pecador, reconoce que eres pecadora, y ahí donde Satanás está siguiendo a Jesús verdaderamente, Satanás te va a atacar, te está atacando con tu familia. Por eso Jesús dice, el que ame más a sus hijos, más que a mí, no es digno de mí. Precisamente parte de la prueba de que amas a Jesús, Satanás te va a atacar inclusive contra tus hijos. Entonces tú ponte confianza en el Señor, Señor, tú gózate en el Señor. Señor, Satanás me está atacando a mis hijos, pero tú aférrate a Jesús. En lugar de ir y platicar con tu hijo, de hacerle un exorcismo porque anda endemoniado, no, hermanos, no. Tú aférrate a Jesús, porque tú como padre, tú como madre, Dios bendice familias, hermanos. Familias. ¿Quién obedeció a la predicación de Noé? Fue Noé el que obedeció. Pero fue salvo su esposa y sus hijos. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, Dios salvó a Lot. Ahora la mujer de repente se quiso regresar al mundo, se perdió. Entonces, Dios bendice familias. Tú como padre, tú como madre, obviamente la prioridad es padre, y luego la madre, y luego los hijos. Si el padre anda alejado de Dios, si tú eres mujer, para Dios no existe el género, hermanos. Hay prioridades, pero son simbólicas. Si tu esposo anda de ateo, anda de incrédulo, bueno, tú aférrate a Jesús. Olvídate de tu esposo, olvídate de tus hijos, enfócate tú en el Señor, en buscar el rostro de Cristo Jesús todos los días, 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 en la mañana, en la noche, en la mañana, en la tarde, en la noche, todos los días, todos los días. Ten esa comunicación con Jesús
eventualmente Jesús te va a dar tu gracia primero a ti, y ya esa gracia te ayuda a soportar lo que está pasando tu hijo, tu hija, tus padres, aquellos a los que tú amas, y deja que el Señor resuelva tu situación en el tiempo de Él, no en el que tú quieres. No en el tiempo en el que tú quieres, sino porque Dios, pues, la mente de Dios, hermano, pues ¿cómo se va a comparar con la nuestra? Y nomás acuérdate de esto. ¿Tú amas a tus hijos? Ok, bueno, eso es simbólico de cuánto nos ama Dios. Si tú amas a tus hijos, Dios más. Dios los ama más. ¿Cómo? Bueno, resulta que Jesús murió por tus hijos. Entonces, no, pero ellos no lo saben. Bueno, enfócate tú en la gracia de Dios. Ya eres cristiano, ya eres cristiana. Enfócate tú en la gracia de Dios. Y ahí donde eres débil, si eres débil en la fe, Señor, yo no tengo fe. Bueno, gózate en eso. Señor, yo no tengo fe, pero aquí dice que me debo de gozar. Y aférrate a Jesús, aférrate a Jesús, aférrate a Jesús. Y en la medida que te aferras a Jesús, Jesús viene y te da de su paz. Y ya una vez que tienes la paz de Jesús, ya no te afecta. O sea, sigues amando a tus hijos, no quiere decir que ya no amas a tus hijos, pero ya no te afecta lo que tus hijos están pasando. Entonces tu fe crece, tu confianza en el Señor crece, y eventualmente tú dices, mis hijos van a estar bien. Eso es gracia de Dios, hermanos. O sea, la gracia de Dios trabaja con la fe, trabaja con la paciencia, trabaja con el amor. Eso es gracia de Dios. Entonces, tú puedes tener gracia de Dios y a lo mejor pensar que no lo tienes. ¿Cómo? Sí. O sea, si tú has llevado una vida difícil en donde a lo mejor tu esposo te golpeaba, a lo mejor alguien te abusaba, a lo mejor, ¿cómo es que has sobresalido? ¿Cómo es que todavía vives? ¿Cómo es de que todavía? Bueno, siendo cristiano, siendo cristiana, bueno, la gracia de Dios te ha ayudado a llegar hasta este punto. No, hermano, pero yo he sufrido mucho. Sí. Pero acuérdense, todos tenemos que pasar por el proceso de los dolores de parto. Así cuando una mujer ya está para dar a luz, ¡ah! Y ya está sufriendo. Sabemos que la mujer sufre, nunca se habla del niño. ¿Por qué? Pues porque los niños no se acuerdan. Pero vamos a decir, no, pues yo me acuerdo cuando tenía que pasar por el canal ahí de mi mamá y yo no podía y me dolía la cabeza, Yo no me acuerdo, hermano. La mujer eventualmente, ya una vez que ve al niño, dice Pablo, ya no se acuerda de los dolores. Bueno, tú sigues poniendo tu confianza en Jesús, y ya una vez que estés con Jesús en el paraíso, te vas a dar cuenta que no era nada en comparación a lo que vas. O sea, imagínate, vas a ver a Dios. Vas a ver a Dios. Entonces acuérdense de este pasaje. Está una persona que tenía riquezas y se la pachangueaba, tenía sus fiestas, se acostaba yo le estoy agregando ahí, ¿verdad? Se acostaba con quien él quería, se la pachangueaba, todo. Nunca se preocupó del Señor, nunca se preocupó de la gente que no tenía. Un día se murió, ¿y qué pasó? Se quedó aquí en el Hades. El Hades es aquí. Entonces, esa persona que se murió, ¿en qué se convierte? Como en un ángel, dice Jesús.
Una persona que se queda como aquí es como un ángel, pero como un ángel caído. Ese es un demonio. Una persona que creyó, que llevó una vida de santidad y que agradó a los ojos del Señor, fue Elías. Elías caminó con el Señor. El espíritu de Elías, o sea, el ángel de Elías, vino y posó con Juan el Bautista. Cuando Juan Bautista andaba preparando la venida del Mesías, no nada más era Juan el Bautista, el espíritu de Elías estaba con él. Dos testigos, uno en la carne, otro en el espíritu. Obviamente la palabra es espíritu. Entonces, ¿de dónde salen los demonios? Los demonios son todas aquellas personas incrédulas al Evangelio, hermano. Entonces vayan y vean, estudien Lucas 16, donde Jesús habla acerca de Lázaro y el rico. Cuando se muere el rico, se queda aquí en el Hades está aquí, hermanos. Se muere Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que se puede ver. Aquí está, pero no se puede ver, pero es en otra dimensión. Ya cuando la gente se muere, entonces puede ver la otra dimensión. Algunos en visiones, en sueños, lo podemos ver. Yo he mirado eso en sueño. Hay gente que lo ve en visión también. Entonces, la persona que sufrió en este mundo se fue con Abraham. El que se la pachangueó en este mundo y nunca se preocupó por amar, se quedó aquí. Entonces los papeles se invirtieron. Entonces, si los papeles se invirtieron, entonces, pues es justo para Dios decir, ok, tú ya te la pachangueaste, ahora ellos, y de hecho en ese contexto ahí lo dice, Padre Abraham, manda a Lázaro para que moje la punta de mi lengua. Él quería alabar a Dios y no podía. Él no podía. Y le dice, bueno, no, tú ya tuviste lo tuyo en tu vida. Tú te la pachangueaste, él sufrió. Ahora él se la pachanguea aquí en el paraíso y ahora a ti te toca estar fuera de la presencia del Señor. Ese es el infierno, hermanos. Ese es el infierno. Ahora tengan en cuenta algo. La ira de Dios no es para siempre. Toda aquella persona que no quiso recibir a Jesús, eventualmente en la venida de Jesús, toda rodilla se doblará. ¿Y qué van a ver aquellas personas? A mí el Señor me mostró con su palabra que eventualmente todas aquellas personas incrédulas eventualmente van a ver literalmente el sacrificio de Cristo Jesús que pasó hace 2000 años. Y todos van a llorar sin excepción. Y se van a dar cuenta del amor de Dios. Una vez que Jesús hace eso, Satanás estaba atado, se vuelve a desatar Satanás y en un abrir y cerrar de ojos le quita todo a Satanás, todas las almas. Entonces, ¿qué fue lo que se perdieron? ¿Qué fue lo que se perdió? El rico avariento que no quiso compartir, no conocer a Dios. Eso fue lo que se perdió. Acuérdense que nadie conoce al Padre. Nadie jamás ha visto a Dios. Entonces, fíjense bien, hermanos. La gracia de Dios puede estar trabajando en ti, a lo mejor tú no lo sabes. Entonces, tú aférrate a Jesús
y la gracia de Dios. ¿Cuándo es cuando te das cuenta? Yo les voy a dar una alegoría de lo que es la gracia de Dios. Esto solamente lo pueden entender, sobre todo mujeres que estuvieron casadas con un marido, vamos a decir regular, porque no hay un marido perfecto, y dejaron a su marido. Es más fácil mirarlo así que el hombre también le pasa, pero es más fácil mirarlo en la mujer. O sea, una mujer tiene su marido, el marido cuida de ella, pero de repente ella empieza a tener envidia, mira que el esposo de Juanito le va mucho mejor que su marido, empieza a comparar, dice, no, pues yo estoy 10 veces mejor que Juanita, y Juanito le tiene no, pues yo me voy a buscar otro. Bueno, así trabaja Satanás. El marido, precisamente porque anda en el mundo, ¿verdad? Y es cristiano, pero precisamente por andar buscando el mundo, ¿qué dice la palabra de Dios? Bueno, si tú te olvidas de mí, yo también me voy a olvidar de ti, y cuando te cases con tu mujer, otro se acostará con ella. O sea, ¿se fijan? Todo trabaja de una forma, ya está escrito, está escrito. Entonces resulta que la mujer, que ya no, ya su marido hasta dice, no, mi marido le apesta la boca, le huelen las patas, o sea, lo detesto, ya no lo... Pero de repente que se va el marido, lo corre, y esto pasa casi siempre, no siempre, pero casi siempre. Ya una vez que se va el marido, ¿qué dice ese dicho famoso? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces resulta que la mujer dice, ah caray, ah caray, ah caray. Resulta que mi marido hacía esto por mí, ah caray, mis hijos ya no son felices, mis hijos extrañan a su papá, entonces ya las cosas las quiere regresar a su punto, pero no, o sea, el marido se fue. Bueno, así como se siente esa mujer que de cierta forma no andaba tan mal, ella lo empezó a ver mal porque empezó a tener envidia de sus amigas o de sus vecinas. Fue la envidia, fue el orgullo, fue lo que la hizo llevar a dejar a su marido. Pero ya una vez que pierde a su marido, y a lo mejor ya tiene a Ramón, que a lo mejor tiene 50 veces más dinero que su esposo Panchito, pero no le va a poder dar el amor que le daba su esposo a sus hijos. Entonces esas cosas que ella no vio, las empieza a ver. Entonces por un lado quiere el dinero, pero por el otro lado quiere que sus hijos sean felices. Entonces, ¿qué hace? Lo típico, ¿verdad? Empieza a buscar todo lo malo del marido para hacérselo saber a sus hijos. ¿Para qué? Para justificarse ella. Entonces, esto es típico, hermanos, es típico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó una vez que se fue Panchito? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Bueno, la gracia de Dios pudiera ser así también, hermanos. O sea, tenemos la gracia de Dios. Dios nos ayuda. Ahí donde parece, fíjense bien. Yo eventualmente, a mí el Señor me lo dijo. No es que lo estoy inventando. El Señor me lo dijo. El Espíritu de Dios me lo dijo. Yo tuve se puede decir, mis retos, ¿verdad? Cuando era niño. Algo que ahora no lo veo muy drástico. Pero ahí donde, por ejemplo, pasaron cosas que a mí me afectaron en mi mente, en mi salud mental. El Señor me dijo, ahí cuando te estaban tratando mal, aquellas personas que te hicieron mal, ahí yo estaba cerca de ti. Entonces alguien podría decir, no, pero como un Dios misericordioso va a permitir que le hagan mal a un niño de 4 o de 5 años. Ahí estaba Dios conmigo.
pero no me destruyó. ¿Por qué no me destruyó? La gracia de Dios me ayudó a mí, porque yo iba a la iglesia, mi mamá me llevaba a la iglesia, me llevaba a misa, yo iba a misa, yo crecí católico. Y en la misa, cuando el padre predicaba, muchas veces hablaba del perdón. Tenemos que perdonar a los que nos hacen mal. Y yo decía, Señor, pues yo perdono a aquellas personas que me abusaron sexualmente, ¿verdad? Bendígalas. O sea, no lo sentía, pero yo lo decía de corazón. Entonces se volvió un hábito. Entonces, aquello que pudiera ser algo que le destruye la vida a alguien, para mí no lo fue. ¿Por qué? Porque el tener la palabra de Dios, el conocer la gracia de Dios eventualmente, nos enseña que Dios es bueno. Y aún en aquellas cosas que parece que nos van a destruir para toda la vida, no son nada cuando obedecemos con la gracia de Dios a hacer lo que el Señor nos dice. Entonces, ¿cómo es que a unas personas el Señor se lo enseña siendo niño y a otros no? Pudiera surgir la pregunta. No lo sé. No lo sé. Lo único que sí sé es de que Dios es bueno. Y Dios quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. ¿Y cómo llegamos al arrepentimiento? Solo a través del entendimiento de cuánto nos ama Dios. Entonces, nosotros no vamos a llegar a un entendimiento pleno, hermanos, aquí si criticamos a nuestros hermanos católicos, o si andamos poniendo el dedo amenazador a los testigos de Jehová, o si andamos apuntando ahí a los hermanos adventistas o a los hermanos calvinistas, o quien sea. No, por eso se llama gracia de Dios. Entonces, no deberíamos de andar peleando. Es el ego de nosotros, es el orgullo de nosotros que nos hace muchas veces debatir. Claro, debemos de defender el evangelio, a predicar el verdadero evangelio, y precisamente predicar el verdadero evangelio implica que no andemos condenando a otras personas. Ahí es en donde se defiende el evangelio. O sea, yo siempre doy el ejemplo de la comunidad LGBT. O sea, está una persona, es cristiano, pero es homosexual, es maricón, dicen unos. Y digo, hermano, tenga mucho cuidado. O sea, una cosa es hablar así, sin saber, pero otra cosa es ya siendo cristiano decir, no, como que maricón, cálmate. O sea, el pecado de Sodoma y Gomorra no era porque eran homosexuales, hermanos. Era orgullo. Era orgullo. El pecado en el tiempo de Jesús era orgullo. Entonces, por no entender los versículos donde dice Pablo que los homosexuales no heredan, y de hecho la palabra ni siquiera es homosexual, los sodomitas, o sea, los hombres que tienen sexo con otros hombres, no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué Pablo dice eso? Una vez más lo voy a hacer para aquellos que no lo han escuchado. Panchito y Juanito son homosexuales. Panchito y Juanito son cristianos. Reciben a Jesús en su corazón, se bautizan simbólicamente. Entonces ellos son cristianos. Resulta que Panchito le presta dinero a Juanito y Juanito no le paga. Entonces Panchito, en lugar de perdonarle la deuda a Juanito, porque
que los dos son cristianos, lo mete a la cárcel porque tiene un documento firmado de que le prestó y no le quiere pagar, y lo mete a la cárcel. Ahí es donde Pablo dice, hermanos, o sea, el mandamiento que Jesús nos dio es: ámense los unos a los otros. Juanito no estaba cumpliendo con Panchito. Ahora no sabemos por qué no le pagó. A lo mejor porque no podía, o a lo mejor porque se lo quería transear, no sabemos. Pero en todo caso, dice Pablo: Panchito, ¿qué? O sea, tú eres cristiano. ¿Qué no es mejor para que la gente no hable mal de los cristianos? ¿Qué no era mejor que perdonaras a Juanito y no lo metieras a la cárcel? Entonces, por eso les dice, ¿qué no saben? O sea, cuando nosotros no amamos, no obedecemos, tenemos la gracia de Dios nos va a ayudar a amar a nuestro prójimo, pero nosotros por nuestro orgullo no queremos hacerlo. Entonces ahí Pablo dice, ¿qué no entienden? ¿Qué no saben? Que las personas, en pocas palabras, que las personas que no aman no van a heredar el reino de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. O sea, tú eres pecador, yo también, Pablo también, Pedro también. Ok, todos somos pecadores. Jesús dice, se les perdonan todos sus pecados. Vayan y díganle a la gente que les son perdonados sus pecados. Así como yo se los di gratis a ustedes, denlo gratis, ¿ok? Entonces, ya una vez que somos cristianos, ¿cuál es el mandamiento de Cristo? Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Tenemos mandamiento de Cristo: ama a tu prójimo. No somos salvos, no somos justificados por las obras de la ley. La justificación es por recibir a Jesús. Esa es la gracia de Dios al que recibe a Jesús. Entonces, dice Jesús, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Y qué es guardar la palabra de Jesús? Ama a tu prójimo. No juzgues a tu prójimo. No lo juzgues. No te metas en problemas. O sea, mejor no digas nada. Entonces, no amas. Entonces, Pablo hace una exhortación. Hermanos, no erréis. No erréis. O sea, se están comportando como personas carnales. Ok, pues esa es nuestra lucha, ok. Pero si no amamos, no somos la luz del mundo. Si no amamos, el amor de Dios no está en nosotros. La gracia de Dios no está en nosotros. Entonces acuérdense que hay un versículo que dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. Entonces tenemos que darle de golpes, así como dice Pablo. Pablo dice, yo me golpeo. Y hay gente que hay una iglesia que se dan de golpes en la espalda porque leyeron a Pablo que dice que él se golpea. No, hermanos, cuando Pablo dice yo golpeo mi cuerpo, o sea, yo digo, yo siento que tengo la razón porque Juanito le presté $1,000 y no me quiere pagar, el desgraciado. Me quiere ver la cara de tarugo. Sí, pero tú, cuántos pecados te ha perdonado Dios. Ay, Señor, muchos. Y porque conoce uno la palabra de Dios, ay, pues no me conviene no perdonar, porque si no perdono, entonces Dios me va a pedir cuenta de todos mis pecados. Entonces digo, Juanito, eres tranza, lo que sea, pero Juanito, te perdono los $1,000. No me debes más, no me debes nada. O sea, qué difícil es hacer eso, hermanos. Si no lo hacemos por amor, pues vamos a hacerlo por miedo. O sea, si no perdonas al que te ofende, pues tampoco Dios te va a perdonar a ti. Eso dijo Jesús, literalmente. Si tú no perdonas, tampoco mi Padre te va a perdonar.
En el Padre Nuestro está implícito: perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, debemos de ser portadores o recibidores de la gracia de Dios, ponerla por obra. Entonces, ponerla por obra, hermanos, implica que entre más débiles somos, más cerca está de Jesús de venir a nuestros corazones y sanar nuestras heridas. Si tu hijo ya tiene 15, 20 años en las drogas y cada vez está peor, es más, a lo mejor ni sabes dónde está, bueno, una persona tuvo que esperar 38 años, pero hay otra que 18 años. ¿Cuánto tiempo tiene así? Satanás la tenía atada de 18 años. Entonces, en la medida que tú pones tu confianza en Jesús, ahí donde eres débil, Señor, yo soy pecador, tú eres bueno. Esto me está pasando porque yo hice eso. No. Ya Cristo murió por ti, reconócelo, dale su lugar a Jesús. La sangre de Cristo es suficiente para lavarte de todos tus pecados y los de tu familia. Ahora es tu cruz estar pidiendo por tus hijos. Señor, le encargo a mis hijos, no se olvide de mis hijos, ¿verdad? Ayúdeme, aumente mi fe, pero yo me gozo en el Señor, yo me gozo en usted, Padre. Satanás me está persiguiendo porque yo lo sigo a usted, Señor. Gózate en el Señor, y Jesús no está lejos, hermano, no está lejos. Entonces, y acuérdense siempre lo que dice Pablo: Pablito, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que ya no tuviste dinero para pagar tus gastos de este mes, eres débil, gózate en el Señor, gózate. Señor, yo me gozo en el Señor. Ponte a cantar algún salmo, qué sé yo, lo que el Señor te dé, ponte a cantar. Canta, alegra tu corazón. ¿Por qué? Porque grande va a ser tu recompensa. Entonces tú haces eso, y en la medida que lo haces cada vez más, yo ya tengo más de 12 años, hermanos, con esta vida. Y yo les digo, el Señor tiene cuidado aún de cositas. Hagan de cuenta que el Señor es detallista. Aún en cositas que pareciera que no son, o sea, insignificantes, el Señor tiene cuidado. El Señor tiene cuidado de nosotros, hermanos. O sea, literalmente, hermanos, literalmente. No te preocupes cómo vas a vivir, qué vas a comer, qué vas a vestir. Busca primero a Jesús, o sea, el reino de Dios y su justicia, o sea, hacer lo que Él dice en tu corazón, y lo demás te viene por añadidura. Tú entrégale tu corazón a Cristo. Señor, mi corazón es tuyo. Señor, estoy harto, estoy cansado, ya me cansé, ya estás harto ya de problemas, de situaciones. Estoy harto, Señor. Te entrego mi corazón. Tómalo, Señor. ¿Te viene a la mente algún nombre de una persona? Perdónala. A lo mejor era tu esposo que te golpeaba y no tenía misericordia de ti. Sí, lo tienes que perdonar. A lo mejor se burlaba de ti y te traía a las mujeres ahí delante para que tú las vieras. O sea, te humillaba, te hacía. Perdónalo. Esa es la diferencia, hermanos, entre un verdadero cristiano
y una persona que resiste al Espíritu Santo. Una persona que decide no perdonar, resiste al Espíritu Santo y es el único pecado que no tiene perdón. No resistas al Espíritu Santo. Tú perdona aunque no lo sientas. No lo sientes, claro que no lo sientes. ¿Cómo vas a sentir amor por una persona que te golpeaba? Es que no lo siento. Claro, no lo sientes. Pero tú decides amar. Señor, le pido por mi esposo que me golpeó muchas veces, que me humilló, que me hizo de todo. Perdónelo, Señor. Bendígalo, bendígalo. Porque cuando haces eso, estás bendiciendo tu propia vida, hermanito, hermanita. No, que mi vieja se fue, ahí anda de piroja, que no sé qué, me dice un hermano ahí. No, hermano, no diga eso. No diga eso. Perdónela. No, pero ¿cómo la va a perdonar? Perdónela. Y no quiso, ese hermano me habló, me buscó, hermano, que eso no es difícil, hermano, perdónela. No, ¿cómo la va a perdonar? No. Déjenme decirle, la mayoría de la gente no quiere perdonar, hermano. Es típico en la iglesia, o sea, ya es como cultural. No, el Señor dice que seamos mansos, pero no mensos, me dice otra señora. Entonces, a mí no me sorprende que, o sea, ya para empezar, ya le fue mal, y ya de repente, otra calamidad. ¿Por qué? Ahí es donde Pablo dice, no erréis, no erréis. Tú no quieres perdonar, tampoco Dios te perdona. Hágase como tú dices. O sea, no eres cristiano. Hechos 13:43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. 15:11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. 18:27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Déjenme decirles que aún la fe es gracia de Dios. En Mateo 16 dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres un profeta, otros dicen que otros dicen que otro. Jeremías, Elías, Juan el Bautista. Y luego les dice a sus apóstoles, ¿quién soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, el Mesías. Y Jesús dice, bienaventurado eres tú, Pedrito, porque ningún hombre te lo enseñó, sino mi Padre te lo enseñó. Él te enseñó quién soy yo. Sobre eso que tú dijiste, Pedrito, edificaré mi iglesia. O sea, ¿quién es el que abre el entendimiento de quién es Jesús? Nuestro Padre Dios. Eso también es gracia de Dios. No nos la ganamos, hermanos. Es gratis. Es gratis. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, ¿qué hizo? ¿Qué hizo la persona que andaba encorvada ahí? Estar encorvada. Jesús viene y la sanó gratuitamente. La fe es gracia de Dios. Viene una persona y dice, ay, lo voy a tocar. Si lo toco, si toco su manto, voy a sanar. Viene, lo toca. Jesús recibió el poder. Sale como electricidad, hermanos. A mí en el sueño, cuando Jesús me tocó, sentí como electricidad. Se siente el poder de Dios. Jesús sintió que su poder, su gracia, sanó a una mujer. Mucha gente lo tocaba, pero no toda la gente sanaba.
No, esta mujer, ella en su mente decía, si lo toco, ok, eso también es gracia de Dios. La fe es gracia de Dios, hermano. Nadie puede decir que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Esa es gracia de Dios. El católico dice que Jesús es el Señor. El testigo de Jehová dice Jesús, el Hijo de Dios. El mormón igualmente. Oh, no, pero hay personas, hermano. Los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. ¿Tú crees que Jesús es Dios? Sí, yo creo que Jesús. Entonces, ¿por qué no le obedeces? Entonces, de la misma forma que tú tratas a los testigos de Jehová, muy probablemente, de igual forma, tú niegas a Jesús. Todos negamos a Jesús, hermanos, todo. O sea, ¿para qué vamos a ser hipócritas? Todos negamos a Jesús. ¿Cuándo lo negamos? Cuando pecamos. Cuando pecamos lo negamos. Entonces, reconócelo y ya deja de criticar a los hermanos testigos de Jehová. Que la palabra de Dios funciona para el católico o para el evangélico, pero no va a funcionar con el testigo de Jehová. O sea, la palabra de Dios no tiene el mismo poder con el evangélico que tiene con el evangélico o con el pentecostal que con el testigo de Jehová. La palabra de Dios dice que no va a regresar vacía. Entonces, si dice que no va a regresar vacía, no regresa vacía, independientemente de la denominación que sea. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 3:21 al 26, 5, yo quise poner Romanos 5 del 1 al 5. Déjenme irme al 6. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el... Déjenme ponerlo. Romanos 5 del 1 al 5. Siempre hablo yo de esto. Es mi trabajo. Siempre lo voy a estar trayendo. A Romanos 5. Fíjense bien. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí hay gracia. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Se fijan? Estamos firmes en esta gracia de que ya somos justificados por el testimonio de Cristo Jesús. Esta es la gracia. Dice, pero por la fe esta gracia en la cual estamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones. La tribulación de mirar cómo tu hijo anda apartado de Dios, anda en las... Esa es tribulación. Gózate, gózate. Ya no pelees con el Señor, gózate con el Señor. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, así como con Abraham. La paciencia produce prueba y la prueba produce esperanza. Y fíjense, ya cuando tú dices, mi hijo va a estar bien, mi hijo va a estar bien, y ya tú tienes la firmeza, aquí fíjense, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, Jesús viene a tu corazón. Entonces ya no solamente ya no es tu intelecto, sino ya es tu cuerpo que tiene paz. Tú dices, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y luego oyes, no, resulta que ya el hijo de Panchita anda por allá, pero tú, firme en la fe, ya no te toca.
tú dices, todo va a estar bien, todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque ya tienes tu esperanza en Cristo Jesús, de que Él va a terminar su obra, no la va a dejar a medias. Entonces a ti te da paz, y en la medida que tú obedeces, fíjense, como testimonio. Un día el Señor me dice, el Espíritu me dice, ve y lleva una dispensa para una mujer y para un hombre. Lleva una venda y lleva analgésico. También yo me fui, busqué, eventualmente encontré la persona, era una parejita de dos jovencitos como de 20 años los dos. Y yo digo, no cabe duda. Esto lo asumí yo, no se los pregunté. Resulta que llego con ellos, oye, pues fíjate que el Señor me mandó aquí para que les trajera una dispensa, o sea, jabón, cosas para una mujer femenina, o sea, cosas personales, cepillo de dientes, pasta, cosas que ocupa la gente homeless para sobrevivir en la calle. Entonces, pero dice la muchacha, ay, pues a mí me duele la cabeza. Pues mira, el Señor te mandó analgésico, creo, no me acuerdo si ve Advil o lo que haya sido acetaminofén. Pero la venda, el muchacho hasta me pelaba los ojos cuando me miró. Dice, pero una venda. Le digo, el Señor me dijo que trajera una venda. Dice, es que me raspé, andaba raspado. Y yo le digo, ¿sabes qué? Son las oraciones de tu madre o de tus padres. Dios tiene cuidado de sus hijos. Tú preocúpate por ti, de que tu mente siempre esté en Cristo Jesús, y Él cuida de tus hijos, estén donde estén. Yo lo vi, o sea, con mis propios ojos el Señor me llevó. Las oraciones de su madre, de su padre, lo alcanzaron. Imagínate esas personas cuando escucharon cómo Dios tiene cuidado de... O sea, mi mamá es muy religiosa, siempre se la pasa rezando. Bueno, gracias a la fe de tu madre, el Señor me mandó a mí para decirte que tiene cuidado de ti, por amor a tu madre. Entonces el Señor cuida de ti y de los tuyos. Nunca se les olvide eso, hermanos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cristo murió por mí antes de que yo naciera. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso ya deja de condenar a la comunidad LGBT, deja de condenar a la gente, deja de juzgar a la gente. Enfócate en ti mismo, en ti misma, y ya trata en tu mente. Satanás siempre, esa es nuestra lucha, siempre va a poner ahí de cómo deberían de ser los cristianos. No, hermanos, no. La única forma que nosotros se pudiera decir somos jueces es cuando el Señor nos dice, vayan y prediquen el Evangelio. Ahí cuando llevamos el Evangelio, eso es gracia de Dios también, cuando llevamos el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado a ustedes. Cuando llevamos el Evangelio, ahí hay gracia de Dios. Ahí está la gracia de Dios en acción, cuando hablamos, cuando no nos da miedo. Ay, pero es que como le digo, es que se van a burlar de mí. No, hermano. Eso es orgullo, eso es vanidad. Olvídate de lo que diga la gente de ti. Tú háblale del testimonio de Cristo Jesús. ¿Verdad? No, es que yo no sé hablar. El Espíritu Santo, o sea, la gracia de Dios puede obrar en ti, aunque seas tartamudo. De verdad te lo digo. No estoy jugando, no estoy vacilando. Si eres tartamudo, aún siendo tartamuda, tú puedes llevar el testimonio háblale del testimonio de Cristo Jesús a una persona, sobre todo a una persona pobre de espíritu. ¿Quién es una persona pobre en el espíritu? De espíritu, una persona que está sufriendo.
Una persona que tiene necesidad. Entonces, terminen de leer el Romanos 6, Gálatas 2, 22, 21. No desecho la gracia de Dios. O sea, antes de Pablo decir esta oración, esta frase, primero dice, no desecho la gracia de Dios, ¿ok? El regalo de la vida que es gratis. Mas por cumplir la ley de Moisés fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces fíjense cómo se cae de la gracia. Y esto es para mis hermanos calvinistas que dicen que no se pierde la salvación. Sí, la salvación se pierde precisamente por el orgullo. O cuando andamos juzgando a la gente con la ley y no con la gracia. Gálatas 5:4, precisamente porque estas personas empezaron a ir tras la ley, o sea, se hicieron la circuncisión, empezaron a, vamos a decir, en otro contexto, en otra carta menciona que empezaron a guardar los días. Aún el diezmo es de la ley. Entonces no se quieran ir bajo la ley, hermanos. Acuérdense, el diezmo, tenemos que dar diezmo, hermanos. Fíjense bien. Cuando no sabes, no sabes, está bien. Pero ahora ya no puedes decir no lo sabía. El dar diezmo es estar sobre la ley de Moisés. Toda la ley de Moisés la cumplió Cristo. Resulta que toda la ley mosaica se resume en dos. Ya en el Nuevo Testamento es honra a Jesús, o sea, ama a Jesús con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento de Cristo. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, estamos caminando en la fe. Pero acuérdense, ya no somos nosotros, sino el Espíritu de Jesús dentro de nosotros. Entonces, cuando das diezmo, dice Pablo, toda la ley en relación al prójimo quiere decir ama a tu prójimo. Y hay muchos versículos, uno de ellos está en 1 Corintios 9. En la ley dice, no le pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué hacían los judíos? Pues no le ponían bozal al buey que trilla. Pero dice Pablo, no lo dice por los bueyes, lo dice por nosotros. Nosotros somos los bueyes simbólicamente, que andamos trillando. O sea, los que trabajaban en el templo vivían del templo, de las ofrendas que llegaban al templo. O sea, el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Entonces, en los diezmos, si tú quieres darle los diezmos a nuestro Padre Dios, ¿cómo se los das? Ama a tu prójimo. Eso es dar diezmo de la ley a la nueva ley, la ley espiritual. Toda la ley se concluye una vez de honrar a Cristo. Obviamente ya tienes el Espíritu te conduce a Cristo, a honrar a Cristo. Y ya el Espíritu te dice, ama a tu prójimo. ¿Quieres dar el diezmo? Ama a tu prójimo. Bendice al que te maldijo. Ama a tu prójimo. Eso es dar diezmo. Eso es dar diezmo. Amar a tu prójimo. Entonces, yo termino con Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis los que por la ley se justifican. De la gracia habéis caído. Hay gente que por no entenderse quieren justificar que son buenos porque dan sus diezmos. No, hermanos, no. Ahora, hay que darle a un pastor, sí, ¿cuánto? Lo que el Espíritu Santo te diga. El Espíritu Santo te va a decir cuánto. O sea, no le pongas bozal al buey que le trilla. Si vas a una iglesia
a un grupo de personas donde estudian la palabra de Dios, aparte de este canal, debes de darle al pastor, sí, ¿cuánto? Pregúntale al Espíritu Santo, no el 10%. A lo mejor el pastor gana más que tú, a lo mejor no necesita. ¿Por qué? Porque hay muchos pastores que trabajan. Entonces ahora el verdadero pastor debe de trabajar para la obra de Dios, no andar en el mundo, pero tampoco, o sea, pregúntale al Espíritu Santo, Señor, ¿debo de darle del dinero que yo gano al pastor? Yo ahorita de alguna forma te estoy pastoreando con la palabra de Dios. ¿Me debes de mandar dinero? Sí, la palabra de Dios dice que el que predique el evangelio vive del evangelio, pero yo les digo, ahorita el Señor cuida de mí, literalmente, económicamente. Entonces, si te estás reuniendo en algún lugar, pregúntale al Señor. Si el pastor anda bien económicamente, no le estás robando a Dios. Robarle a Dios es que no ames a tu prójimo. ¿Okay? Entonces, las acciones de la gracia de Dios es cuando obedecemos en el Espíritu. Si Jesús dice, ama a tu prójimo, y tú dices, ok, yo lo quiero hacer, el Espíritu de Dios te está hablando a ti, te está hablando primero con la palabra, después con el Espíritu, hablándote al oído, y que tú lo hagas, eso es gracia de Dios en acción. ¿Okay? La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.